días. Y también me uno a los agradecimientos primero a Pablo y a Ignacio por la invitación y por la organización de este evento, y a la iniciativa tripartita. Somos tres mosqueteros en esta iniciativa, a la CAF y al ADI, a su secretario general. Y desde la CEPAL nosotros vemos que esta iniciativa es sumamente importante, dado la influencia que tiene el Asia-Pacífico, no solamente en el comercio de la región, sino el impacto en la macroeconomía de la región y también en la importancia de las relaciones también de cooperación internacional entre las dos regiones. Y nuestro rol dentro de este observatorio es de proveer análisis mediante el boletín que ustedes probablemente han visto en esta misma página, además de las estadísticas que están presentadas periódicamente. Además también creo que el último seminario académico fue en la CEPAL en Santiago de Chile. Entonces, este otro foro que utilizamos para realzar este observatorio. En lo personal, yo también soy un producto de estas relaciones entre las dos regiones, en el sentido que mi padre hace varias décadas atrás fue pionero en importar material para la industria pesquera aquí en la región, cuando todavía era incipiente la pesca, especialmente en Chile y en Perú. Y yo nací en Santiago de Chile y estuve, como le estaba contando esta mañana, estuve en Perú y en Panamá, entonces por todo el Pacífico y también de vuelta a Japón y Estados Unidos. Entonces soy parte de esta región de América Latina y el Asia-Pacífico. Y nosotros, bueno, en lo personal también y de la CEPAL esperamos que podamos continuar apoyando con material sustantivo a este observatorio de América Latina y el Asia-Pacífico. Y básicamente mi presentación va a tener tres partes. Primero voy a dar un brochazo de cómo la región del Asia-Pacífico ha evolucionado su influencia dentro de la economía mundial. Dos, los principales rasgos de comercio e inversión entre las dos regiones. Y tres, algunas reflexiones finales. En términos generales hemos visto que ha habido una explosión en términos, si lo medimos en términos del PIB mundial. La participación del Asia en el 2000 solamente era un 17% y ahora es un tercio del producto mundial. Y lo importante aquí es que, bueno, uno, claro que es mayormente por China, que ha aumentado su participación en un 10%, pero a la misma vez los países desarrollados han perdido participación en el producto mundial, bajando su participación desde el 57% a un 43% en el 2014. Y el resto del mundo, aquí vemos que América Latina, el Medio Oriente y el África han o mantenido o han perdido participación en el PIB mundial. Por eso es importante ver que aparte del Asia y los países desarrollados, el resto del mundo se ha mantenido de cierta forma rezagada de la participación en el PIB mundial. Pero a la misma vez vemos que hay un mejor balance, por lo menos entre algunos países en desarrollo y los desarrollados. Si pensamos un poco al futuro, fueron algunas proyecciones que hizo el BBVA. Aquí ellos predicen que en la próxima década, más o menos, el Asia contribuiría al crecimiento. Esto no estamos hablando ahora del PIB mundial en sí, pero del crecimiento del PIB mundial. Entonces ellos piensan que el Asia aportaría un 60% del crecimiento del PIB mundial, mientras que, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá solamente un 10%,
América Latina y el África alrededor del entre 6 y 7%, y Japón solamente un 1%. Entonces aquí vemos que la participación en el crecimiento del PIB mundial de América Latina y el África serían más importantes que la contribución de Japón. Dentro del comercio mundial vemos que el comercio del Asia ha explotado en las últimas décadas y ya forma más de un tercio de las exportaciones mundiales y alrededor de un tercio también de las importaciones, mientras que América Latina ha seguido rezagada desde los 80, solamente participando en un 5 al 6% de las exportaciones mundiales. Este nivel es similar a lo que podemos ver en el África. Lo mismo podemos ver en términos de la inversión extranjera directa, cuando en el Asia más de un tercio de las inversiones extranjeras directas fluyen a esta región y a la misma vez también alrededor de un tercio salen al resto del mundo desde el Asia, mientras que nuevamente la región solamente recibe un 13% de las entradas de inversión extranjera directa y solamente un 1.7% sale de la región. Y si ven desde el 2013 y 2014 ha bajado, esto es principalmente por el magro desempeño de la región y porque la mayoría de estas inversiones están dentro de la región. Entonces la situación regional impacta directamente a las inversiones de la región. Nuevamente aquí, si vemos el Asia, y algo que mencionó Félix, es que la clase media, este también es un estudio de la OECD, y ellos prevén que la clase media será del Asia comprenderán 2/3 de la clase media mundial. Hay unos cálculos también que dicen que la clase media en China en este momento es la segunda más grande en el mundo después de los Estados Unidos. Y la importancia que tiene esto es, que también Félix lo mencionó, es que la clase media, como sabemos, representan una variable importante en el gasto en el consumo y es una oportunidad, debería de ser una oportunidad para la región, como lo explicaré luego. Y aquí vemos que el Asia en el 2000, esto sería una proyección también, en el 2020 ya estaría por sobre el 50% de la clase media mundial y sería 2/3 en el 2030. También en el ámbito del conocimiento, aquí vemos que el Asia, y esto está medido por la participación en las solicitudes mundiales de patentes, ¿no? Y aquí vemos que el Asia ya tiene el 60% de todas las solicitudes de las patentes, mayormente por China, con un tercio, con Japón un 13% y la República de Corea un 8%. Y vale la pena resaltar el caso de Corea, que es un país, en términos de población sería la mitad de Japón, menos de la mitad de Japón, pero ellos tienen una política bastante agresiva para acumular conocimientos de ciencia, tecnología e innovación, y esto los ha hecho un poder dentro de la región y a nivel mundial también. Y aquí vemos nuevamente que América Latina solamente tiene un 2% de las solicitudes mundiales, mientras Europa un 14% y América del Norte un cuarto de todas las solicitudes.
Ahora vamos a ver la situación entre las dos regiones, pero primero ver lo que ha pasado en los últimos 15 años, las exportaciones de América Latina y el Caribe, y esta información la lanzamos en nuestro informe anual, que es el Panorama de Inserción de América Latina, el PANINSAL, como lo llamamos nosotros, y lo que vemos es que desde el 2012 las exportaciones de la región o quedaron estancadas, como en el 2012, o disminuyeron gradualmente desde el 2013 hasta el 2015. Inclusive para el 2016, que ya tenemos algunas proyecciones preliminares, creemos que por lo menos las exportaciones caerán en un 5 a un 10%, y esto será más cercano a un 10% en el 2016. Con todo esto, en el mismo informe, hemos analizado hacia décadas atrás y vemos que este es el peor desempeño en 80 años, inclusive peor que la gran recesión en el 1929, pero en el sentido de que aunque las caídas fueron mayores en esos años de las exportaciones de América Latina, pero nunca hubo un periodo de 3 a 4 años de crecimiento continuo, ¿no? Entonces, lo que hace esta situación más grave aún. Y claro, como aquí vemos, es mayormente la caída en los últimos 3-4 años es por los precios de los commodities, mientras que el volumen ha estado bastante débil en los últimos 4 años, ¿no? Entonces, la región ha sufrido especialmente por los precios de los commodities. Y aquí vemos qué es lo que ha pasado con estos precios, y la gran pregunta es si este superciclo ha finalizado o no, y esa pregunta nos la hacemos a diario, porque siempre hay algunas noticias, por ejemplo, de que China está mejor de lo que habíamos pensado, o que tal vez la transición no es lo que pensaban, y que todavía hay demanda por los commodities de la región. Pero lo que vemos claramente aquí es que este boom, podríamos decir que empezó alrededor del 2003, tal vez se aceleró después del 2005 gracias a los minerales y metales, y solamente tuvo un pequeño receso durante la crisis financiera del 2008-2009 y repuntó nuevamente, y es lo que la mayoría de la gente se refiere a este último auge que hemos tenido. Pero en los últimos 2 años lo que hemos visto con los datos más recientes es que va a haber una baja, bueno, ha habido una baja en el 2015 y seguirá en el 2016, mayormente por una menor demanda de China y este cambio en la política de China para desenfocarse de la inversión y enfocarse más en el consumo y los servicios, ¿no? Entonces, esto impacta directamente a los precios de los commodities de la región. Entonces, podríamos decir que en los próximos 2 o 3 años ya esta curva tocaría el punto mínimo donde empezó el superciclo. Pero si vemos atrás, desde el 2000, vemos que desde el 2014, y esto coincide con el comienzo de los tratados, el boom que Ignacio mencionó, de los tratados de libre comercio entre los países de América Latina y el Asia, especialmente, bueno, en el 2004 creo que fue Chile y Corea que empezaron, también hubo un tratado entre Panamá y Taiwán, y bueno, no pareciera coincidencia, pero desde entonces ha habido un boom del comercio entre las dos regiones.
pero en el 2012, como dice la gráfica, ha habido como una ralentización del comercio entre las dos regiones, aunque todavía si vemos la pendiente, todavía en términos generales ha estado subiendo. La línea negra es el comercio total, mientras la verde son las exportaciones y las importaciones, y los dos, la línea negra es la suma de los dos. Si vemos dentro de todos los socios de América Latina, vemos que el Asia-Pacífico ya es el segundo socio más importante en su conjunto de la región y pasó a la región misma de América Latina, es decir, que pasó al comercio intrarregional de América Latina, ¿no? Como mayor socio comercial calculamos nosotros alrededor del 2012. Y esto también en términos de las importaciones, esto ya había ocurrido en el 2005, cuando ya el Asia-Pacífico había sobrepasado a la misma región. Aquí lo que vemos es que la participación de los Estados Unidos, en negro, la línea de arriba, había estado descendiendo mientras la participación del Asia aumentaba, pero en los últimos 2 años ha estado recuperándose. Y que esta es una buena señal, especialmente para el norte de la región. En términos de importaciones vemos la misma tendencia. Pero lo más preocupante, tal vez, si vemos en el lado derecho, las importaciones a la misma región también han estado bajando, las exportaciones han estado prácticamente planas. Entonces no ha habido un dinamismo dentro del comercio intrarregional, y esto es bastante preocupante porque, como veremos luego, el comercio intrarregional es basado más en manufacturas que en los commodities, y por ende esto lo dinamiza más en términos de las cadenas productivas. Si entramos a los socios solamente del Asia, aquí vemos claramente que China ha liderado este auge y ya forma más del 50% del comercio con América Latina de esta región, mientras que Japón, que antes era más de 1/3 de este comercio, ha bajado su participación a casi una 10ª parte, ¿no? Y mientras que, bueno, Corea ha estado más o menos en los mismos niveles, e India ha estado creciendo, pero muy lentamente, ¿no? Pero creo que esto podría ser una oportunidad en el futuro, en el mediano plazo. Si vemos qué es lo que estamos exportando, y creo que Félix también lo mencionó, es que si comparamos 3 regiones, el Asia-Pacífico, Estados Unidos y la propia región, lo que aquí vemos que claramente los bienes primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales toman prácticamente la gran mayoría del comercio con el Asia-Pacífico, ¿no? Casi aquí, si hacemos la suma, el 90% en el 2014 eran recursos naturales manufacturas basadas en recursos naturales y los bienes primarios. Mientras que el comercio con Estados Unidos es más balanceado en cierto sentido, pero esto es principalmente por el comercio entre México y los Estados Unidos, en donde hay más exportaciones de manufacturas de alta, baja y media tecnología. Pero también vemos que inclusive en la misma región, como había mencionado antes, hay un comercio muchísimo más balanceado que el que tenemos con el Asia, ¿no? Entonces, por eso es que Félix, cuando habló y creo que Ignacio también, de una reprimarización del comercio de América Latina, no quisiera decir por culpa de, pero
por su comercio, por la mayor importancia del comercio con el Asia. Esto también fue mencionado, pero aquí lo tengo ahora en números, que el comercio ha sido muchísimo más concentrado también, no solamente en el tipo de productos, sino en el número de productos. Entonces, si vemos aquí en rojo, son los números de productos exportados a países del Asia. Aquí están China, Japón y Corea, que son alrededor de una décima parte del número de productos que exportamos a América Latina y los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este también es un problema de menor diversificación, o como dijo Ignacio, concentración de las exportaciones en un número reducido de productos. Y si vemos qué productos son estos, bueno, aquí hicimos el cálculo, y si tomamos las 10 principales exportaciones al Asia, estas pesan ya un 65% de todas, ¿no? Y estos son todos netamente productos primarios, ¿no? A cambio, lo que nosotros compramos del Asia son productos mucho más diversificados, aunque la mayoría son manufacturas, pero de distintos niveles de tecnología. Y vemos que, por ejemplo, los 10 productos principales que importamos del Asia pesan un 25%, que sería muchísimo más balanceado de lo que vimos en las exportaciones del Asia. Y si hacemos el balance, aquí vemos, bueno, como dicen en inglés, el bottom line es que América Latina está muy deficitaria, alrededor de 100.000 millones de dólares con el Asia, pero dentro de esto, si solamente vemos el comercio entre el Asia y América Latina de los productos primarios, vemos que somos superavitarios, ¿no? En la primera línea, ¿no? Y todas las regiones, inclusive México y Centroamérica, pero en mucho menor nivel. Y en manufacturas, solamente América del Sur, bueno, estas son, manufacturas basadas en recursos naturales. De nuevo, solamente América del Sur tiene un superávit, pero en términos del comercio de manufacturas de baja, media y alta tecnología, todas las regiones y la región en su totalidad también es deficitaria con los países del Asia. Estas gráficas nos dan una idea de cuánto estamos integrados, ¿no? A algunos, o como dicen en la literatura, cuáles son los encadenamientos que tenemos con los países del Asia. Y lo que vemos aquí es que lo que llamamos los encadenamientos hacia adelante, es que China absorbe en este momento un tercio del valor agregado originado, por ejemplo, en Chile, e incorporado en las exportaciones de otros países, ¿no? Entonces, tal vez el gráfico a la izquierda es un poco más fácil de entender, porque estos son los insumos o los encadenamientos hacia atrás, en donde China fue el origen de solo un 0.6 en el 2000 y 6.2 en el 2011, del valor agregado originado en el resto del mundo e incorporado en las exportaciones de Chile, ¿no? Entonces, pero esto lo que quiere decir en realidad es que Chile exporta las materias primas para que China produzca sus productos, mientras que importa manufacturas, pero a mucho menor valor, que la participación es mucho menor. Bueno, aquí Ignacio también lo hizo en forma de matriz, pero vemos todas las relaciones bilaterales entre los países del Asia y América Latina, y vemos que ha habido un boom desde el 2014, porque si en el 2003 ninguna de estas relaciones existían, y estos se han multiplicado en
en la última década nada más, ¿no? Y para complementar, el TPP se unió a lo que llaman el spaghetti ball de todas las relaciones, no solamente entre las dos regiones, pero dentro de la región en sí. Bueno, y a propósito del TPP, como los negociadores dijeron en esa reunión, presenta bastantes oportunidades y abren espacios, pero creo que todavía, bueno, tenemos por lo menos 1 año y medio, tal vez 2 años para ratificar este tratado, y ahora creo que el trabajo en serio, dado que, como ya se dijo, el texto está accesible, entonces para que en realidad veamos si hay oportunidades dentro del TPP. Y creo que esa es la pregunta que inclusive los empresarios que estuvieron en esa reunión todavía tienen una tarea que hacer, aunque ellos formaron parte de las negociaciones y estaban de acuerdo con esto. Pero, por ejemplo, esto lo tomé de esta reunión que Félix mencionó, y esta es la posición de Chile. Estos son los negociadores, y nosotros les preguntamos, pero ¿qué oportunidades ven ustedes? Y desafíos también, pero se concentraron más en las oportunidades, y lo que vemos aquí, y también fue mencionado por Félix, es que hay oportunidades en la acumulación de reglas de origen, ¿no? Por ejemplo, Chile, que está en el medio ahí en la fábrica, pueden ahora importar todas las piñas desde México y aluminio desde Australia, procesarlas en el Atacama y después venderlas como un producto chileno enlatados a todo el resto del TPP, ¿no? Entonces, y esto se reproduce en varios productos. Entonces, lo que vemos aquí es que los encadenamientos también hacia atrás y hacia adelante se aumentarían, ¿no? Pero el próximo caso es el caso de Perú. Ellos también eran muy optimistas, los negociadores, y por ejemplo, un ejemplo que dieron ellos fueron que ellos podrían, por ejemplo, proveer frenos para autos para que se ensamblen en México y se exporten a los Estados Unidos. Entonces, ellos están muy interesados, y una de las razones principales que dijeron los negociadores de entrar al TPP era precisamente para entrar a esta fábrica, lo que llamamos la fábrica del norte. Ya, si podemos sintetizar lo que los datos nos dicen, estos serían los rasgos principales del comercio de América Latina y el Asia. Uno, que es entre industrias, ¿no? Materias primas por manufacturas. 2, como vimos, es deficitario, excepto por México y en menor medida América Central, y es fuertemente concentrado en 5 productos, ¿no? En términos de inversión, nosotros vemos que hay complementariedades, en el sentido de que América Latina tiene recursos naturales, un mercado atractivo especialmente por su cercanía a Estados Unidos, y requiere de financiamiento de inversión, especialmente en infraestructura, mientras que los países del Asia buscan estos tres nichos, que son los recursos naturales, los mercados y oportunidades de inversión, y como también mencionó Félix, están muy interesados en infraestructura, especialmente China, que hemos visto, por ejemplo, el proyecto de Nicaragua, del canal de Nicaragua, y también el tren bioceánico entre Brasil y Perú, ¿no? Y justo la semana pasada, esta semana estuvo el viceministro el vicecanciller de Nicaragua, que me confirmaba que el gobierno todavía está fuertemente apoyando este proyecto, que él dijo que el sector privado es que lo está haciendo, pero me aseguró que
que para el gobierno de Nicaragua esto sería realidad. Pero lo que vemos es que hay una cierta simetría entre los flujos de comercio y de inversión con el Asia, especialmente con China, porque mientras, como vimos, el comercio con China es alrededor de 275.000 millones, pero las inversiones solamente son de alrededor de 10.000 millones anualmente, ¿no? Entonces Japón todavía sigue siendo, creo que los cálculos dicen que son por lo menos 10 veces mayor que las inversiones en China, en promedio. Y también hay una heterogeneidad entre las relaciones comerciales entre América Latina y el Asia. Por ejemplo, China se concentra en los recursos naturales, mientras Japón y Corea en los sectores manufactureros, especialmente automotriz y electrónica, e India en servicios, ¿no? Y esto creo que es una gran oportunidad todavía latente, el hecho de que India esté invirtiendo en servicios, que es un área en donde la región necesita mayor inversión. La otra heterogeneidad que vemos es que, por ejemplo, en el caso de China, la mayoría de estas inversiones ha sido por las empresas estatales, a diferencia del caso de las otras tres economías. Pero China también es una importante fuente de financiamiento para Argentina, Ecuador y Venezuela mediante sus créditos. Como ya dije, también están muy interesados no solamente en la infraestructura, pero también en el sector agrícola. Pero aún así hay muy poca inversión extranjera directa del Asia en América Latina. Finalmente, algunas reflexiones. Nosotros vemos que este fin del superciclo de los commodities presenta mayormente desafíos, pero también algunas oportunidades. El crecimiento de China, creo que los datos, creo que hoy o mañana van a tener datos actualizados, pero el año pasado, como sabemos, creció un 6.9 y el gobierno de China tiene las metas entre 6.5 a 7% durante los próximos años. Entonces hay una ralentización que creo que el mundo mediático un poco exagera esta ralentización, porque un 6.5 a 7% es envidiable, ¿no? Y para la segunda economía más grande del mundo, que esté creciendo a ese nivel es todavía un impacto enorme en la economía y el comercio mundial. Pero hay un desafío o una preocupación del rebalanceo del modelo económico, que ahora está, como mencioné, hay un menor énfasis en la inversión y mayor énfasis en el consumo y en los servicios, ¿no? Entonces esto impactaría en la demanda por commodities de la región. Mientras que India, que no se queda dormida, está creciendo mucho más rápido que China, el 7 y el 8%, y su población también superaría a la de China en el 2023. Pero en este momento solamente absorbe un 1.7% de las exportaciones de la región. Entonces, por eso digo que, aunque vimos allí cuando estaba comparando los países del Asia y sus relaciones con América Latina, vemos que India gradualmente, lentamente, ha estado aumentando sus exportaciones e importaciones de la región. Entonces vemos tres desafíos importantes para América Latina en esta relación. Uno, como vimos, es la reprimarización, ¿no? Entonces vemos la importancia de diversificar hacia productos de mayor valor agregado, pero no quedemos en el salto como han hecho algunos países de Corea. No podemos pretender que nosotros podemos de un día para otro, excepto en el caso de Costa Rica, exportar chips, a menos que, claro, Intel venga a todos los países y empiece a manufacturar los chips. Entonces, lo que vemos nosotros es que debemos de incorporar mayor valor agregado
a los recursos naturales, creo que Ignacio tú también lo mencionaste, y ese sería el primer paso, ¿no? Entonces, y todavía hay un nicho en ese campo, creo. Entonces, el otro, y para complementar esto o para apoyar este proceso, deberíamos de atraer mayor inversión extranjera directa hacia las manufacturas, los servicios, como mencionó también Ignacio, y la infraestructura, ¿no? Y que es un punto que dijo Félix, que para nosotros la integración verdadera no es tener estos acuerdos entre la Alianza del Pacífico y Mercosur, aunque también la apoyamos, o una convergencia entre estas regiones, pero más importante que nada, y en una reunión de cancilleres de la Alianza del Pacífico y Mercosur en noviembre del 2014, el único tema que todos acordaron podrían cooperar era facilitación, ¿no? Creo que fue el canciller paraguayo que mencionó esto. Entonces, y esto es clave, porque es un instrumento, como dicen en inglés, los low-hanging fruits, o las frutas que están más bajas, más fáciles de recoger, para poder agilizar un poco el comercio. Y un cálculo que nosotros sí hicimos en la división que está en el último panizal es que el costo de transporte de las exportaciones a Estados Unidos es muchísimo más baja que dentro de la región. Entonces hay un gráfico en ese informe que creo que tiene que ver con la pregunta que tú tenías, ¿no? Entonces ahí vemos claramente que el costo de transporte dentro de la región es altísima comparado al transporte fuera de la región. Bueno, y el tercero, que es un poco más, un desafío un poco más grande, es aumentar la inversión extranjera directa fuera de la región, porque la gran mayoría es en servicios dentro de la región, para poder entender un poco más la demanda de los países del Asia-Pacífico, porque como Ignacio mencionó, aunque tengamos acuerdos, eso no nos garantiza que tener un acceso real, como tú lo dijiste, y me gustó que lo describieras de esa forma, porque por ejemplo, no solamente son las barreras no arancelarias, ni las reglas fitosanitarias, ni nada, pero va más allá de si el mismo consumidor asiático compraría los productos, aunque tuviéramos un tratado de libre comercio, no garantiza que el consumidor chino o japonés o de Vietnam inclusive comprarían los productos de nosotros si no entendemos ese mercado. Y siempre me acuerdo, creo que era en el 92 más o menos, había una gran sequía en Japón, y donde la producción de arroz ese año se paralizó, porque claro, porque en Japón lo que ocurre, tal vez algunos de ustedes saben que en el mes de junio llueve todos los días, es como una llovizna, pero todos los días constante, y eso es esencial para el arroz, especialmente el arroz tipo japonés, un poco parecido al monzón que tiene en el resto de Asia. Y ese año me acuerdo que no había arroz en el mercado, nada, ni un grano, literalmente. Y entonces el gobierno decidió que iban a importar arroz de Tailandia. Entonces, claro, bajaron los aranceles y todo, tenían unos acuerdos, bueno, de emergencia con Tailandia, y había arroz tailandés en todos los supermercados y en todos los, ¿cómo se llama? Los convenience stores, que hay allá, pero nadie los compraba. Solamente en el caso de que uno quería preparar algún plato hindú con el curry o algo, lo mezclaban con el arroz, pero nadie se atrevía a usar el arroz para el uso diario, y que simplemente, no solamente para el sushi, pero se come como complementariamente con el plato. Y eso da una indicación que no solamente son los tratados los que cuentan, los que mueven el mercado y el comercio entre las regiones. Por eso
nosotros seguimos insistiendo, como dijo Félix, en la integración regional, primero que nada, uno, porque creemos que si se integran los países mediante mayor facilitación del comercio y otras medidas, seríamos más atractivos para otros socios comerciales de afuera. Por ejemplo, en el caso de China y Corea, ellos quieren ver a la región como un todo, y por eso es que tienen estas reuniones con la CELAC, por ejemplo, para ver qué se puede hacer a nivel regional, ¿no? Y por eso pensamos que, claro, incluyendo la facilitación del comercio, deberían de haber iniciativas para poder converger todos los mecanismos de integración que tenemos en la región y aclarar un poco lo que llamamos este spaghetti ball de distintos tratados dentro de la región. Ya mencioné la infraestructura y la armonización de estándares. Y por último, aunque no es el último, también apoyar a la internalización de las pymes. Y nosotros creemos que este es un tema muy importante, uno, por el hecho de que alrededor del 80% de los exportadores de la región son pymes, pero solamente aportan del 6 al 8% de las exportaciones de la región, ¿no? Entonces, y en el caso asiático, creo que en un 23% más o menos de los exportadores son pymes, pero pesan muchísimo más en la exportación. Perdón. Ellos también constituyen la mayor parte de los exportadores del Asia, las pymes asiáticas, pero aportan como un 23-25% de las exportaciones del Asia. Entonces son muchísimo más eficientes. Y además que también hay un tema de que aquí en la región, como hay un problema de inequidad y de pobreza todavía, a diferencia de los países asiáticos, que apoyando a las pymes apoyaríamos a una mejor calidad de trabajo en estas empresas que generalmente tienen muchos menos recursos, y estaríamos impulsando un sector importante de la región. Muchas gracias.